Lección 1. Ejercicio diario. He estado intentando de incorporar el ejercicio a mi rutina diaria. ¿Y tú? Por supuesto, creo que es esencial para mantener la salud física y mental. ¿Qué le haces? Suelo salir a correr por las mañanas. Me ayuda a empezar el día con energía. ¡Qué buena idea! Prefiero hacer yoga, me ayuda a relajarme y a mantener la flexibilidad. El yoga es fantástico para aliviar el estrés. ¿Has probado alguna clase o practicas en casa? La mayor parte del tiempo practico, en casa, pero ocasionalmente me uno a una clase para motivarme. ¡Qué bien! Variar las cosas puede hacerlas interesantes y desafiantes. Por supuesto, la variedad en los entrenamientos puede evitar el aburrimiento y mantenernos motivados en nuestro camino hacia el fitness. Estoy de acuerdo. Se trata de encontrar lo que mejor te funcione y perseverar. Lección 2. Estancia perfecta en un hotel. Me alegro mucho de haber elegido este hotel. Realmente hicieron que nuestra estancia fuera agradable. Estoy totalmente de acuerdo. El servicio ha sido excepcional y el personal es muy amable. Sí, y las comodidades son fantásticas. La zona de la piscina es perfecta para relajarse después de un largo día. Me encanta que también tengan spa. Un masaje sería una excelente manera de relajarse. Por supuesto, además, la ubicación es ideal para explorar las atracciones locales. De verdad que sí. Podemos ir caminando fácilmente a las tiendas y restaurantes cercanos. Y la habitación en sí es muy cómoda. Me encanta la vista desde el balcón. Sí, despertarse con esa vista cada mañana es un verdadero placer. Es agradable sentirse mimado al viajar. Creo que hicimos una gran elección. Lección 3. Dibujando la vida, India. Voy a hablar de un artista fascinante que planeaba dibujar la vida india antes de que desapareciera para siempre. Suena intrigante. ¿Qué lo motivó a centrarse en eso específicamente? Estaba profundamente preocupado por los cambios culturales que estaban ocurriendo en la comunidad. Es comprensible. Capturar las tradiciones a través del arte puede preservarlas para las generaciones futuras. Exactamente. Quería destacar la belleza y la riqueza de su estilo de vida antes de que se desvaneciera. Admiro esa dedicación. El arte puede contar historias que las palabras a veces no pueden transmitir. Y crea una historia visual con la que la gente puede conectarse, incluso años después. Estoy de acuerdo. Es una forma poderosa de mantener viva la cultura e inspirar a otros a apreciarla. Espero que su trabajo reciba el reconocimiento que merece. Parece un proyecto importante. Lección 4. Apreciación por la precisión. Es interesante cómo algunas personas han desarrollado un gran aprecio por el vino y la cerveza bien hechos. Totalmente de acuerdo. La artesanía, que implica la elaboración de cerveza y vino, es realmente impresionante. Sí, y la atención al detalle realmente se nota en la calidad del producto final. Sí, cada sorbo puede contar una historia sobre los ingredientes y el proceso detrás de cada uno. Exactamente. Es fascinante cómo diferentes regiones pueden producir sabores tan únicos. Me encanta explorar cervecerías y viñedos locales para probar sus especialidades.
También es una excelente manera de aprender sobre la cultura y la historia de la zona. Por supuesto, le añade un toque extra de disfrute a la degustación. Creo que es maravilloso cómo ha crecido el aprecio por estas bebidas a lo largo de los años. Lección 5. Establecer pautas. En primer lugar, creo que deberíamos establecer unas directrices claras para la asociación. Es una gran idea. Tener un marco de trabajo nos ayudará a mantenernos organizados y alineados. Exactamente. Es importante que definamos nuestras funciones y responsabilidades desde el principio. Sí, y establecer objetivos específicos nos dará algo por lo que trabajar juntos. Estoy de acuerdo. También deberíamos definir cómo nos comunicaremos durante el proyecto. La comunicación clara es clave, evita malentendidos y mantiene a todos informados. ¿Y qué hay de los plazos? Establecerlos nos ayudará a mantenernos en el buen camino. Por supuesto, tener un cronograma nos permitirá alcanzar nuestros objetivos eficientemente. Me alegra que estemos de acuerdo en esto. Marca un tono positivo para nuestra colaboración. Lección 6. Snacks más saludables. He estado pensando en cómo a menudo reemplazamos los bocadillos poco saludables con opciones más saludables. ¡Qué buena decisión! Comer frutos secos o frutas, como refrigerio, es una excelente manera de mantener la energía. Exactamente. Aportan nutrientes esenciales sin el exceso de azúcar ni calorías vacías. Además, son muy prácticos para llevar a todas partes. Perfectos para días ajetreados. Me encanta lo versátiles que son los frutos secos. Se pueden añadir a ensaladas o comer solos. Y las frutas son tan refrescantes. Son perfectas para saciar un antojo dulce de forma saludable. Por supuesto, se trata de tomar mejores decisiones que sigan teniendo un sabor delicioso. Estoy de acuerdo. Comer refrigerios saludables puede ser placentero y beneficioso para nuestro bienestar general. Estoy entusiasmado por explorar más recetas saludables e ideas de refrigerios juntos. Lección 7. Estrategias de ahorro. Creo que ahorrar $100 este mes parece factible. ¿Qué opinas? Por supuesto, fijar una meta específica puede ayudarnos a mantenernos enfocados en el ahorro. ¿Tienes algún otro consejo para ahorrar que puedas compartir? Una estrategia eficaz es crear un presupuesto que registre todos tus gastos. Este puede identificar dónde podrías recortar gastos. Es una gran idea. También creo que usar efectivo para ciertas categorías puede evitar gastar de más. Sí, gastar se siente más real cuando entregas el efectivo físicamente. ¿Has probado esta estrategia? Sí, definitivamente me ayuda a pensarlo 2 veces antes de hacer compras innecesarias. Otro consejo es configurar una transferencia automática a tu cuenta de ahorros cada mes. ¡Qué ingenioso! Ahorrar se siente como si nada, casi como pagar una factura. Exactamente. Y no olvides aprovechar las ofertas y descuentos al comprar. Lección 8. Fideos con mariscos. ¿Podrías hacerme un gran favor y recomendarme un buen restaurante? No te preocupes. Conozco un sitio fantástico con unos fideos con marisco increíbles. Deberías probarlo. ¡Qué rico!
¿Qué hace que sus fideos con mariscos sean tan especiales? Usan ingredientes frescos y el caldo tiene un sabor increíble. Es un plato que no olvidarás. Me encantan los platos con sabor. ¿Qué tal el ambiente en el restaurante? Es un lugar acogedor y atractivo, perfecto para una comida informal con amigos. Suena genial. Siempre estoy buscando nuevos lugares para probar. No te arrepentirás. Además, el servicio es amable, lo que hace que la experiencia sea aún mejor. Tengo muchas ganas de probarlo. Gracias por la recomendación. Te contaré cómo me va. Lección 9. El derecho al voto de las mujeres. ¿Sabías que las mujeres obtuvieron el derecho al voto en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña en diferentes momentos? Sí, es fascinante cómo la lucha por los derechos de las mujeres varió según el país. ¿Qué te parece más interesante? Creo que el activismo y la determinación demostrados por las mujeres durante esa época fueron verdaderamente notables. Por supuesto, su valentía allanó el camino para que las futuras generaciones tuvieran voz en la sociedad. Es inspirador ver cómo sus esfuerzos condujeron a cambios significativos en las leyes y actitudes. Claro, cada país tuvo sus propios desafíos, lo que hizo que las victorias fueran aún más significativas. Cierto, y es importante reconocer la lucha continua por la igualdad en muchas partes del mundo hoy en día. Exactamente. Comprender esta historia nos ayuda a apreciar el progreso logrado. También nos recuerda que debemos seguir defendiendo los derechos en todas partes. Lección 10. Información de contacto. Escribió su nombre, dirección y número de teléfono en ese papel. Me pregunto qué pasó después. Unos días después, recibió una llamada telefónica. Debió ser emocionante para ella. Sin duda, recibir una llamada después de contactar puede ser estresante, pero también emocionante. Exactamente. Siempre es bueno ver si tu esfuerzo resulta en algo significativo. Me pregunto si se trataba de una oportunidad laboral o quizás de una nueva amistad. Ambas posibilidades son emocionantes. Es increíble cómo una pequeña acción puede cambiar tu vida. Cierto, dar ese primer paso puede llevarte a resultados inesperados y maravillosos. Realmente demuestra la importancia de ser proactivo a la hora de establecer conexiones. Totalmente de acuerdo. Es inspirador pensar en cuántas oportunidades se pueden generar al contactar. Lección 11. Patrimonio musical. ¿Sabías que Barbara era una pianista talentosa y una dedicada profesora de piano? ¡Qué increíble! Debió ser maravilloso crecer en un ambiente musical. Por supuesto, no solo daba clases, sino que también tocaba el piano en las actuaciones de su hermana. Me imagino lo inspirador que debió ser eso para su hermana. La música puede crear lazos muy fuertes entre las personas. Exactamente. Debió sentirse como un viaje compartido de arte y creatividad. Me pregunto cómo su estilo de enseñanza influyó en sus alumnos. Se centraba en la música clásica. Sí, tenía una base sólida en técnicas clásicas, pero también fomentaba la creatividad. Fantástico. El equilibrio entre técnica y expresión es vital para cualquier músico.
Sin duda, sería interesante escuchar algunas de las piezas que compuso e interpretó. Lección 12. Sátira legal. Recientemente me enteré de que Gilbert visitó a Sullivan para discutir una sátira sobre el sistema legal. Suena intrigante. ¿En qué aspecto del sistema legal se centró? Criticó el concepto de juicio por jurado, destacando sus defectos y absurdos. ¿Qué tema tan atrevido? La sátira puede ser una herramienta poderosa para la crítica social. De verdad que sí, con humor hizo que temas legales complejos fueran más accesibles para el público. Puedo ver cómo eso podría provocar conversaciones importantes sobre la justicia. Exactamente. Es fascinante cómo la literatura puede influir en la percepción del derecho. Me pregunto cómo reaccionó el público a su sátira en aquel entonces. ¿Fue bien recibida? Por lo que leí, generó bastante discusión y reflexión sobre las prácticas legales. Lección 13. Fama acelerada. ¿Escuchaste acerca de cómo la fama de Jordan se aceleró rápidamente con la ayuda de su agente? Sí, es increíble lo que un buen agente puede hacer por la carrera de alguien. ¿Qué estrategias utilizó? Bueno, se centraron en promover sus talentos únicos y asegurarle oportunidades de alto perfil. Tiene sentido. Construir una marca sólida es esencial en la industria del entretenimiento. Exactamente. Su agente también organizó apariciones en los medios para aumentar su visibilidad. La exposición en los medios realmente puede marcar la diferencia a la hora de llegar a un público más amplio. Por supuesto, es fascinante ver cómo la planificación estratégica puede catapultar a alguien al estrellato. Me pregunto cómo se sintió Jordan durante ese rápido ascenso a la fama. Debió ser una experiencia vertiginosa. Sin duda, equilibrar las nuevas responsabilidades con la vida personal puede ser todo un reto. Lección 14. Seguridad del hogar. Estoy completamente de acuerdo, me da tranquilidad saber que mi casa está segura. Sí, tener un sistema de seguridad sólido realmente nos ayuda a sentirnos seguros en nuestro propio espacio. Exactamente. He invertido en cámaras y alarmas para mejorar la seguridad de mi casa. ¡Qué inteligente! La tecnología ha avanzado mucho para ofrecer soluciones de seguridad eficaces. Claro, es reconfortante poder monitorear todo desde mi teléfono, esté donde esté. Me encanta esa comodidad. Es fantástico tener ese nivel de control sobre nuestra seguridad. Y el mantenimiento regular del sistema es crucial para garantizar que funcione correctamente. Por supuesto, en materia de seguridad, es mejor ser proactivo que reactivo. Me siento mucho más relajado sabiendo que he tomado medidas para proteger mi hogar. Lección 15. Inspiración creativa. La creatividad realmente puede inspirarnos y conectarnos a todos, ¿no crees? Por supuesto, es increíble cómo la expresión artística puede unir a la gente. ¿Has visto esa exposición de arte reciente? Sí, lo hice. La forma en que los diferentes artistas transmitieron sus mensajes fue tan poderosa y conmovedora. Fue increíble. Me encantó cómo cada pieza contaba una historia única y generaba conversación. Exactamente. El arte puede desafiar nuestras perspectivas y animarnos a pensar de forma diferente.
Y no se trata solo del arte visual, la música y la literatura también pueden conectarnos a un nivel más profundo. Claro, pueden evocar emociones y crear un sentido de comunidad entre los oyentes. Es maravilloso cómo la creatividad no tiene límites y puede compartirse entre culturas. Por supuesto, aceptar la creatividad en nuestras vidas enriquece nuestras experiencias y fomenta la conexión. Lección 16. La vida en otros planetas. ¿Alguna vez has pensado en la posibilidad de que existan planetas que puedan albergar vida? Sería increíble contactar con seres extraterrestres. ¿Cómo crees que serían? Imagino que podrían ser muy diferentes de nosotros, tanto física como culturalmente. Por supuesto, la diversidad de formas de vida en el universo podría ser asombrosa. Y las implicaciones para la ciencia y la filosofía serían profundas. Sí, pondría a prueba nuestra comprensión de la vida y nuestro lugar en el universo. Me pregunto cómo afectaría un descubrimiento así a la humanidad en su conjunto. Podría unirnos de maneras que nunca imaginamos, fomentando la colaboración y la paz. ¡Qué perspectiva tan esperanzadora! Explorar lo desconocido podría llevarnos a avances increíbles. Lección 17. Clima perfecto. Buenos días. ¿Qué tal el tiempo hoy? Hace sol y calor. Perfecto para dar un paseo al aire libre. ¡Qué maravilla! Me encantan los días como este para disfrutar de la naturaleza. Por supuesto, es una gran oportunidad para tomar aire fresco y hacer ejercicio. Estoy de acuerdo. ¿Tienes alguna ruta de senderismo favorita? Sí, me encanta caminar junto al río. El paisaje es hermoso y tranquilo. ¡Qué bien! Me encanta caminar por el parque. Es muy refrescante. Los parques también son geniales para observar a la gente. Siempre hay algo que hacer. Claro, quizás podamos dar un paseo juntos más tarde y disfrutar del sol. Lección 18. La perspectiva de una madre. ¿Has oído hablar del joven que era considerado bastante estúpido? Sí, lo hice. Es curioso cómo las percepciones pueden ser tan engañosas. Cierto, muchos creían que no llegaría a gran cosa, pero su madre sabía que no era así. Exactamente. Ella reconoció su potencial y lo apoyó en sus desafíos. Es sorprendente cómo la creencia de un padre puede hacer una gran diferencia en la vida de un hijo. Por supuesto, a veces, basta con una persona para ver lo que otros pasan por alto. Me pregunto cómo se sintió ese chico con todas esas dudas a su alrededor. Debe haber sido duro, pero el estímulo de su madre probablemente le dio fuerza. Sin duda, es un poderoso recordatorio para creer en los demás, especialmente cuando tienen dificultades. Lección 19. Mantenerse firme. Así que usted y aquellos otros no dudaron de su causa y tenían razón en no hacerlo. Exactamente. Creer en algo puede ser empoderante, sobre todo en tiempos difíciles. Es inspirador ver a la gente mantenerse firme en sus convicciones a pesar de los desafíos. Por supuesto, demuestra fuerza y determinación, lo cual también puede inspirar a otros. Me pregunto qué los motivó a seguir comprometidos con su causa.
La pasión por sus creencias probablemente jugó un papel importante en su resiliencia. Es sorprendente cómo la fuerza colectiva puede impulsar el cambio y marcar la diferencia. Claro, cuando las personas se unen por un propósito común, pueden lograr grandes cosas. Es un recordatorio de que defender lo correcto siempre vale la pena. Lección 20. Estilos de liderazgo. Estoy completamente de acuerdo en que los líderes efectivos adaptan su estilo para sacar lo mejor de su equipo. Sí, la flexibilidad es clave. Cada situación requiere un enfoque diferente. Exactamente. Un buen líder sabe cuándo apoyar y cuándo desafiar a su equipo. Es cierto, equilibrar el estímulo con la retroalimentación constructiva puede impulsar el éxito. Y comprender las fortalezas de cada miembro del equipo puede ayudar a adaptar ese enfoque. Por supuesto, es importante crear un ambiente donde todos se sientan valorados. Creo que generar confianza es esencial para desarrollar una dinámica de equipo sólida. Por supuesto, cuando los miembros del equipo confían en su líder, tienen más probabilidades de destacar. Es fascinante cómo un liderazgo eficaz puede transformar a un grupo en una unidad cohesiva. Lección 21. Compras del vestido de novia. Suena bien. ¿Qué buscas específicamente? Necesito un vestido nuevo para una boda a la que asistiré el mes que viene. ¡Qué emocionante! ¿Tienes algún estilo en mente? Estoy pensando en algo elegante pero no demasiado formal, tal vez un vestido midi. ¡Qué bien! Los vestidos midi pueden ser elegantes y cómodos. Exactamente. Quiero sentirme bien y verme genial. ¿Has pensado en los colores? Algo brillante podría destacar en una boda. Estaba pensando en azul claro o rosa suave. Son perfectos para la primavera. Esos colores suenan preciosos. Seguro que te verás espectacular con cualquiera de los dos. Lección 22. Preocupaciones sobre la participación electoral. He estado leyendo sobre cómo las elecciones recientes pueden conducir a una disminución en la participación electoral. ¡Qué preocupante! ¿Qué factores contribuyen a esta tendencia? Muchas personas se sienten desilusionadas por el proceso político, lo que puede generar escepticismo hacia los candidatos. Por supuesto, cuando los votantes no confían en el sistema, es menos probable que participen. Es un círculo vicioso, en realidad. La baja participación electoral puede socavar aún más la legitimidad de los funcionarios electos. Sí, y también significa que las voces de quienes votan dominan la conversación. Exactamente. Esto puede distorsionar la representación y dificultar que se escuchen opiniones diversas. Creo que educar a los votantes sobre la importancia de su participación es crucial. Por supuesto, las campañas de concientización pueden inspirar a la gente a participar en el proceso electoral. Lección 23. Tomar descansos. ¿Has considerado que la respiración profunda realmente puede ayudar a reducir el estrés? Sí, es una técnica sencilla pero poderosa. ¿Has probado a incorporar pequeños descansos a tu día? Sí, tomarme unos minutos para respirar profundamente puede refrescar mi mente. Fantástico. Es increíble cómo una breve pausa puede mejorar la concentración y la productividad. Exactamente.
A menudo descubro que alejarme del escritorio me ayuda a aclarar mis ideas. Por supuesto, es fundamental escuchar a nuestro cuerpo y tomar descansos cuando sea necesario. ¿Has encontrado alguna técnica específica que te funcione bien durante los descansos? Me gusta estirarme y respirar profundamente, lo que me ayuda a sentirme rejuvenecido. Eso suena efectivo. Debería probarlo la próxima vez que necesite un reinicio rápido. Lección 24. Prioridades de bienestar. No podría estar más de acuerdo, debemos seguir priorizando nuestro bienestar y el medio ambiente. Por supuesto, es fundamental encontrar un equilibrio entre la salud personal y el cuidado del planeta. Sí, nuestras decisiones pueden tener un impacto significativo tanto en nuestras vidas como en el medio ambiente. Exactamente, acciones sencillas como reducir los residuos pueden contribuir a un ecosistema más saludable. Creo que ser conscientes de lo que consumimos también es vital. Sin duda, elegir productos sostenibles puede marcar una gran diferencia. Y alentar a otros a unirse a nosotros en estas prácticas puede amplificar nuestro impacto. Por supuesto, juntos podemos crear una comunidad comprometida con el bienestar y la sostenibilidad. Es inspirador pensar en los cambios positivos que podemos generar a través de nuestras acciones. Lección 25. Firma de documentos. Al comenzar un nuevo trabajo, es posible que tengas que firmar un documento o completar un formulario. Sí, es bastante común. ¿Qué tipo de documentos crees que se suelen requerir? A menudo, hay formularios de impuestos, documentos de seguro médico y contratos de trabajo. Exactamente. Cada uno de estos documentos cumple una función importante en el proceso de contratación. Es fundamental leer todo atentamente antes de firmar para comprender sus derechos y responsabilidades. Por supuesto, a veces, la gente pasa por alto detalles importantes cuando está ansiosa por empezar a trabajar. Correcto. Tomarse el tiempo para hacer preguntas puede ayudar a aclarar cualquier duda. Totalmente de acuerdo. Es mejor estar informado que arrepentirse después de no haber preguntado. Además, comprender estos documentos puede mejorar su experiencia general en el trabajo. Lección 26. La era de las computadoras personales. Es fascinante pensar que las computadoras personales solo existen desde hace unas pocas décadas. Lo sé, la transformación tecnológica ha sido increíble. Sí, piensa en cuánto ha cambiado desde las primeras computadoras domésticas. Exactamente. Eran voluminosos y su funcionalidad era limitada comparados con los que tenemos ahora. Hoy en día podemos hacer de todo, desde transmitir películas hasta realizar videoconferencias con facilidad. Es increíble, y el acceso a la información en línea ha revolucionado nuestra forma de aprender. Por supuesto, revistas y periódicos ahora están al alcance de la mano. Sí, Internet ha hecho que sea más fácil para todos compartir y consumir contenidos. Es emocionante imaginar lo que nos deparará el futuro de la tecnología. Lección 27. Política y deportes. A menudo he admirado la existencia de la política, el comercialismo y el uso de drogas en los deportes. Es un tema complejo, ¿verdad? Cada aspecto influye en la integridad del juego. Por supuesto,
El aspecto comercial a veces eclipsa el espíritu deportivo. Sí, y la presión por ganar puede llevar a los atletas a tomar decisiones cuestionables. Es preocupante cómo el consumo de drogas se ha convertido en un problema frecuente en muchos deportes. Por supuesto, plantea dudas sobre la equidad y el verdadero espíritu de la competencia. Me pregunto cómo las organizaciones deportivas pueden abordar estos desafíos de manera efectiva. Necesitan implementar regulaciones más estrictas y promover una cultura de competencia limpia. Sin duda, la educación y el apoyo a los atletas son cruciales para combatir estos problemas. Lección 28. Discusión en equipo. Entiendo tu punto sobre la propuesta. Déjame hablarlo con mi equipo y te responderé. Suena razonable. Agradezco su disposición a considerarlo con más detalle. Claro, quiero asegurarme de que todos estén de acuerdo antes de tomar una decisión. Es recomendable recopilar las opiniones de tu equipo. La colaboración suele generar mejores resultados. Exactamente. Diferentes perspectivas pueden resaltar posibles desafíos o beneficios que podríamos pasar por alto. Estoy de acuerdo. Es importante tener una visión integral antes de seguir adelante. Me aseguraré de incluir tus puntos en la discusión. Son muy válidos. Gracias. Espero con interés la opinión de tu equipo. Me pondré en contacto contigo tan pronto como hayamos tenido la oportunidad de hablarlo. Lección 29. Periódicos locales. En mi ciudad hay 3 periódicos diferentes que leo regularmente. Qué interesante. ¿Qué notas sobre su cobertura? Considero que cada periódico tiene una perspectiva única sobre los acontecimientos locales. Sí, diferentes decisiones editoriales pueden moldear significativamente la opinión pública. A menudo miro distintos periódicos en distintos días para tener una visión global. ¿Qué enfoque tan inteligente te ayuda a comprender diferentes puntos de vista? He observado que algunos periódicos se centran más en cuestiones comunitarias que otros. Eso es importante. Las noticias locales pueden influir en la percepción que los residentes tienen de su ciudad. Continuaré explorando estos documentos para mantenerme informado sobre los acontecimientos locales. Lección 30. Capacitación de empleados. Capacitar a los empleados y actualizar los sistemas puede suponer una inversión considerable. Es rentable a largo plazo. Esa es una excelente pregunta. Aunque al principio pueda parecer caro, los beneficios suelen superar los costos. Entiendo tu punto. Una mayor eficiencia puede generar ahorros significativos a largo plazo. Exactamente. Los empleados bien capacitados son más productivos y cometen menos errores. Y mantener los sistemas actualizados puede evitar averías costosas y tiempos de inactividad. Por supuesto, se trata de crear un entorno sostenible para el crecimiento. Imagino que también aumenta la moral de los empleados cuando se sienten capacitados para hacer bien su trabajo. Sí, invertir en capacitación demuestra que los empleados son valorados. Es una situación en la que todos ganan, tanto la empresa como sus trabajadores. Lección 31. Aspiraciones de los jóvenes en el deporte. Leí que un porcentaje significativo de jóvenes afroamericanos aspira a ganarse la vida con los deportes. Sí, es un sueño común para muchos jóvenes atletas.
¿Qué crees que impulsa esta ambición? Podría ser la visibilidad de los deportistas profesionales en los medios. Es cierto, las historias de éxito pueden inspirar a los jóvenes a dedicarse seriamente al deporte. Pero es importante considerar la competencia y los desafíos que enfrentan. Por supuesto, solo un pequeño porcentaje llega al nivel profesional. ¿Qué otras opciones profesionales deberían considerar además del deporte? Fomentar la educación y el desarrollo de habilidades es esencial para su futuro. Estoy de acuerdo. Debemos apoyar sus aspiraciones y asegurarnos de que tengan planes de contingencia. Lección 32. Experiencias culinarias. Anoche probé un plato nuevo que estaba absolutamente delicioso. Suena interesante. ¿Qué hiciste? Preparé un curry tailandés picante que realmente me sorprendió con su sabor. Me encanta la comida tailandesa. ¿Qué ingredientes usaste? Utilicé verduras frescas, leche de coco y una variedad de especias. ¡Qué rico! No soy muy buena cocinera, pero disfruto probando nuevas recetas. Cocinar puede ser una experiencia divertida, especialmente con amigos. Estoy de acuerdo. Quizás podamos cocinar juntos algún día. Sería genial. Compartir experiencias culinarias lo hace aún mejor. Lección 33. Ambiciones de actuación. Siempre he soñado con actuar en programas de televisión o películas. ¡Qué emocionante! ¿Qué tipo de roles imaginas para ti? Me encantaría interpretar un personaje con profundidad, tal vez un héroe o un villano complejo. Esos papeles pueden ser muy gratificantes. ¿Has tomado clases de actuación? Sí, he estado asistiendo a talleres para mejorar mis habilidades y confianza. Es una forma genial de ganar experiencia. ¿Tienes algún actor favorito? Admiro a quienes dan vida a sus personajes de formas únicas. La inspiración puede impulsarte a perseguir tus sueños. ¿Cuál es tu siguiente paso? Planeo hacer una audición para producciones teatrales locales para ganar más exposición. Lección 34. Rituales matutinos. Prefiero unas tostadas con mermelada y una taza de café para empezar el día. ¡Qué rico! ¿Tienes alguna rutina matutina especial? Sí, me gusta disfrutar de mi desayuno mientras leo las noticias. ¡Qué buena manera de mantenerse informado! ¿Qué tipo de mermelada te gusta? Me encanta la mermelada de fresa, añade el dulzor perfecto a mis tostadas. ¡Qué rico! Suelo tomarme un batido de frutas por la mañana. Los batidos también son geniales. Son refrescantes y saludables. Exactamente. Siempre preparas tu propio desayuno. La mayor parte del tiempo, pero disfruto probando nuevas recetas los fines de semana. Lección 35. Crecimiento sostenible. ¿Alguna vez has pensado en cómo las empresas pueden crecer sin dañar el medio ambiente? Por supuesto, es fundamental equilibrar el crecimiento con la sostenibilidad. ¿Qué estrategias considera eficaces? Una estrategia es invertir en recursos renovables. Esto no solo beneficia al planeta, sino que también puede reducir costos a largo plazo.
Excelente punto. Además, las empresas deberían centrarse en cadenas de suministro eficientes para minimizar el desperdicio. Correcto, incorporar la opinión de los clientes puede orientar las prácticas sostenibles. Lo has visto en acción. Sí, muchas empresas están adaptando sus ofertas según las preferencias de los clientes por productos ecológicos. Es fascinante cómo la demanda del consumidor puede impulsar la sostenibilidad. ¿Qué otras estrategias considera vitales? Establecer alianzas con otras empresas con conciencia ecológica puede amplificar el impacto y compartir recursos de manera eficaz. La colaboración es clave. Crea una comunidad centrada en el crecimiento sostenible, lo que beneficia a todos los involucrados.